Hola jóvenes, pues muy buenos días, espero se encuentren muy bien y también todos sus familiares. Vamos a esta clase número 3 que lleva por título Composición nuclear. En esta clase vamos a abordar algunos temas relacionados con reacciones nucleares y con todo lo que tiene que ver con la radiación y todas estas ideas. Y vamos a establecer también un lenguaje para poder escribir a las reacciones nucleares, describir qué pasa con los procesos de decaimiento de radiación nuclear. La primera cosa el que vamos a abordar es en cuanto a la composición nuclear. Fíjense, las reacciones nucleares son transformaciones. De hecho, siempre una reacción implica un cambio. ¿Un cambio de qué? De reactivos a productos. Entonces, estamos hablando de una transformación, donde los núcleos ligeros reaccionan o se combinan para formar núcleos pesados. Cuando este proceso ocurre, de que núcleos ligeros reaccionan o se combinan para formar más pesados, estamos hablando de una fusión nuclear, es decir, dos átomos se fusionan para dar algo más pesado. O los núcleos pesados se dividen para formar núcleos más ligeros. A este proceso se le llama fisión nuclear. Vamos a ver un video donde la idea es entender mejor lo que significa la radiación, las reacciones nucleares y cómo funciona una planta nuclear. Entonces vamos a ver el video, a ver qué tal les parece. Es un poquito más largo de lo que hemos estado viendo en otras clases, pero me parece importante que lo revisen. En todos los videos, además, déjenme antes de empezar, les voy a poner la liga por si de repente algo pasa o ustedes quieren seguir también a este personaje, lo puedan hacer. Aquí está la liga de YouTube. Y además también pues para darle crédito a las personas, porque estos videos pues evidentemente no son míos, yo los estoy usando porque me parece un material bastante ilustrativo para la clase. Entonces ahí va. ¿Listos para estar completamente el cerebro? Son unos grandes desconocidos. Más allá de las apariciones en Los Simpsons, poco sabemos de las centrales nucleares. Cómo funcionan, cómo operan, de dónde extraen la energía. Pues hoy ha llegado el día. Con la ayuda de Operador Nuclear, te voy a explicar cómo funciona una central nuclear. ¿Estás preparado? Todo empieza en 1934, con un gran personaje, Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser, el bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Lise Meitner, de origen judío, se ve obligada a huir de Alemania. Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor, de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto dos protones junto con dos neutrones en el helio que por separado, formando dos átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto, o lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso.
Al mudarnos necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1000 euros, pero es menor que la suma, ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor, pagaremos más por la casa, quizás 1500 euros, pero menos que si viviéramos los 4 por separado. Pagaríamos en total 2.400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro, y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor, por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda, aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios. Una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos. Una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, la fisión, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena?
Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón da lugar a 2 átomos menores, energía y 3 neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada es descontrolada, tenemos una bomba, pero si está controlada, voilà, lo tenemos. Una central nuclear. Ya solo falta conocer 2 pequeños detalles. El primero es que el uranio 235, que es el material fisionable, es un elemento muy raro. Mucho común es su hermano mayor, el uranio 238. En una piedra de uranio, el 99,3% de él es uranio 238, el no fisionable. Por eso el uranio natural, el que se puede extraer de una mina, no es útil para llevar a cabo este tipo de reacciones como materia prima de una central nuclear. Necesitamos enriquecerlo, aumentar la proporción de uranio 235. El enriquecimiento básicamente consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el fisionable. Para armas nucleares, el enriquecimiento de uranio lleva a una concentración de más del 90% de uranio 235. Para aplicaciones de energía, basta con entre un 2 y un 5%. Este bajo enriquecimiento del uranio que se utiliza en centrales nucleares también nos garantiza que la cosa no se va a desmadrar, que no se va a disparar, que no vamos a convertir la central nuclear en una bomba. El segundo detalle proviene de la observación de que los neutrones, cuando iban más lentos, tenían más capacidad de fisionar los átomos. Por lo tanto, era fundamental detener estos neutrones. Para ello se hace uso de lo que se conoce como un moderador, un medio que lo que hace es robar energía a los neutrones para que se ralenticen, se detengan, se enfríen. Moderadores como el agua o el grafito. Pues ya tenemos todos los elementos teóricos para entender cómo funciona una central nuclear y la extracción de energía a partir de los núcleos atómicos. Pero cómo se hace en la práctica, nos lo va a contar una persona que seguro que ya conocen. Él es ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear en España. Un experto que trabaja precisamente en una central nuclear y nos va a contar cómo funciona. Querido operador nuclear, ¿nos puede decir cómo funciona realmente una central nuclear? ¿Cómo obtenemos electricidad a través de la fisión del uranio? Para ello, describiré el funcionamiento de un reactor de agua a presión, el más abundante en el mundo. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla a presión donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones. Es lo que llamamos el circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 y hasta 4 circuitos que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir, del circuito primario, y deja parte de su energía al enfriarse antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba de refrigerante. El circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 157 atmósferas, y el encargado de mantener la presión constante se llama, como no podía ser de otra forma, presionador. La parte inferior del presionador es líquida y tiene unas resistencias que permiten aumentar la presión, resistencias eléctricas, por supuesto. La parte superior es vapor y tiene unas duchas para disminuir la presión. Volvamos al generador de vapor. ¿Por qué se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor? Precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. Luego veremos cómo hacemos llegar ese agua. Al entrar el agua del circuito secundario en el generador de vapor, entra en contacto con los tubos que están muy calientes, porque hemos dicho que de dentro pasa el agua del circuito primario, y ese agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, también llamado alternador, que es un enorme equipo del tamaño de un autobús que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se traslada a unos transformadores que sirven para aumentar la tensión hasta la adecuada para ser transportada hasta los lugares de consumo a través de las líneas de alta tensión. ¿Pero qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador.
condensador. El nombre evidentemente no es casual, precisamente se llama así porque el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en estado líquido, es decir, en agua líquida. Para ello es necesario tener lo que se llama un foco frío, es decir, tenemos que conseguir que pase algo más frío por el interior del condensador. Precisamente lo que pasa es agua del circuito terciario, que pasa por el interior de los tubos. El circuito terciario puede contener habitualmente agua de un río, de un lago o directamente del mar. Muy bien, pues una vez tenemos agua de nuevo en el circuito secundario, lo que hacemos es precalentarlo y lo impulsamos a través de unas bombas hacia el generador de vapor para completar otro ciclo del circuito secundario. Y eso es todo, Javier. Muchísimas gracias, compañero. No se olviden de seguir la cuenta que tiene en Twitter. Espectacular, si quieres saber más de la ciencia y de la tecnología de las centrales nucleares. Pues ahora ya sabes cómo funciona esta maravilla de la tecnología que conocemos como central nuclear. Pronto, un vídeo con pros y contras de usar esta energía. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en la producción de centrales nucleares para generar la energía del futuro? Pronto sabrán más de esto. Así que quédate aquí en Datum Blog. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido con cositas. Sí, estaré pronto. Bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegamos con este video. Ya lo que sigue son algunos anuncios y demás. Pero bueno, ¿qué tal, no? Si recuerdan, en el video de la clase pasada habíamos visto un poco de que esta energía nuclear era energía limpia. Sin embargo, habría que tomar ciertas restricciones, ¿no? Porque todos los isótopos que se utilizan en cuestiones de energía nuclear en algún punto cumplen su vida útil. ¿Útil para qué? Para generar alta energía, sin embargo siguen siendo o siguen teniendo cierta peligrosidad. Entonces, bueno, fíjense, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero estableciendo el lenguaje que requerimos para poder escribir una reacción nuclear. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una partícula beta, fíjense, aquí va a ser muy importante este subíndice y este superíndice. Todas las partículas beta se van a caracterizar por tener un -1 aquí y un 0 como superíndice y siempre del lado izquierdo. Y a veces se escribe como beta menos. Tenemos también los positrones que al revés de las partículas beta tienen un +1 y un 0 y estos se van a identificar como beta más. Tenemos por otro lado las partículas alfa, que son átomos de helio que tienen un 4 y un 2, o que podemos tener como 4,2 alfa. Y además podemos tener rayos gamma, que esto simplemente es radiación de alta frecuencia. A estos no se les pone ningún numerito ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Es, como les dije, simplemente radiación. Además tenemos como partículas el neutrón, que lo vamos a identificar con un 1 y un 0. El electrón, que si se fijan tendría -1 y 0, al igual que tienen las partículas beta. Entonces una partícula beta es equivalente a un electrón. Después tenemos el protón, que tiene 1 y 1, y además, o finalmente, los neutrinos, que los neutrinos también es una radiación de alta frecuencia. Entonces vamos a ver cómo vamos a utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? O a qué se refiere. Antes de hacer eso, tenemos que describir primero las reglas para poder describir una reacción nuclear. Y estas son dos. La primera es, y son muy sencillas, que la suma de los números de masa debe ser la misma a ambos lados de la reacción. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita les voy a poner unos ejemplos para que podamos determinarlo. La segunda regla está relacionada con que la suma de los números atómicos debe ser la misma a ambos lados de la reacción. Y ahora sí, fíjense en esta reacción química. Yo tengo una especie que se llama X, da igual quién sea, es un elemento hipotético, que tiene un número atómico de 5. Este 5 que estamos viendo aquí y un número de masa de 10. Y Y, que le tiene un número atómico de 2 y masa atómica de 4. Cuando yo hago la reacción me dice que se genera Z más A. Entonces, ¿cuál es la idea? Para llevar a cabo estas reglas es la suma de los números de masa debe ser la misma. Aquí la suma de los números de masa es 14. Entonces, ¿qué le sumo a 5? Aquí, ¿cuál sería el signo de interrogación o qué número va aquí? Para que la suma me dé 14. ¿A qué le sumo a 5 para que me dé 14? Y la regla 2 dice, la suma de los números atómicos debe ser la misma a ambos lados de la reacción. Bueno, del lado izquierdo tengo 5 más 2, que son 7. Entonces, ¿qué le sumo a 3 para que me dé 7? De esta forma obtendría que el elemento A tendría que tener numeritos como número atómico 4 y como número de masa 9. De esta forma es como se escriben las reacciones nucleares.
pero no olviden el lenguaje que escribimos en la diapositiva pasada. De hecho, mi recomendación es regrésense un poquito a esa diapositiva y escriban ese lenguaje en una hojita. En este momento, pausen el video y vayan a esta diapositiva anterior, escríbanlo en una hoja para que puedan seguirme en la sección posterior, donde vamos a ver algunos ejercicios relacionados con este lenguaje que les acabo de dar. Entonces, venga, ya lo pausaron, ya lo tienen ahí escrito. Eso espero, los estoy viendo. Tengan a la mano también su tabla periódica porque la vamos a necesitar. Entonces, fíjense, el ejemplo 1 dice, el uranio de 238, y como es uranio, pues su número atómico es 92, véanlo en su tabla periódica. Sin embargo, ojo, puede ser que en su tabla periódica no diga la masa atómica 238. Acuérdense que estamos hablando de isótopos, entonces puede variar respecto a lo que viene en su tabla periódica. En su tabla periódica viene la masa atómica promedio, como lo que determinamos la clase pasada. Aquí los isótopos pueden tener una masa atómica diferente. Entonces el ejercicio dice, se desintegra con emisión alfa. Primer cosa, las palabras que vienen en este tipo de enunciados son muy importantes. Cuando dice emisión, quiere decir que emite. Si emite o libera, esa partícula se va a escribir del lado derecho de la reacción. Si absorbe o capta, se va a escribir del lado izquierdo de la reacción. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo me quedó mi reacción. Todavía no la acabo, pero cómo la planteé en un inicio. Dice, el uranio 238 se transforma en ¿qué? Como emite un alfa, bueno, pues se transforma en un alfa más un elemento. Y ahora lo que yo tengo que determinar es quién es ese elemento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con las dos reglas. ¿Qué le sumo? O cuál sería el valor que va en el signo de interrogación para que la suma de 4 más ese signo me dé 238 como número de masa y abajo para que la suma de 2 más ese signo de interrogación me dé 92. Bueno, pues los números que corresponderían serían 234 y 90. Ahora, vean su tabla periódica, busquen en su tabla periódica el elemento número 90. ¿Ya? ¿Ya lo buscaron? Ok, espero que sí. Entonces, se van a dar cuenta que este es el torio. Entonces, el elemento que corresponde aquí es este. Esta última, esta que acaba de aparecer, sería el resultado de este ejercicio. Es la reacción nuclear, es escrita completa y con los coeficientes adecuados. Vamos a hacer más ejemplos. El ejemplo 2 dice, el uranio, otra vez 238, ahora se va a desintegrar con emisión de 2 partículas alfa. ¿Cómo voy a escribir inicialmente la reacción? En estos ejercicios la clave está en la reacción inicial, porque lo demás, pues es, ¿qué le sumo para que me dé el número? Pues es una simple resta. Pero si esto no está bien escrito, pues todo lo demás va a estar mal. Entonces, ahora fíjense cómo puse este 2 partículas alfa. Y este 2, que es en realidad un coeficiente estequiométrico, que son los números que acompañan a las reacciones químicas cuando éstas se balancean, va a multiplicar tanto al 4 como al 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a ver que los números de masa y los números atómicos sean los mismos. Si yo multiplico 4 por 2 son 8 más 230 me da 238, que es lo que tendría del lado izquierdo. Ahora, si multiplico 2 por 2 son 4 más 88 me da 92. Busquen otra vez ahora el elemento 88 en su tabla periódica. ¿Ya lo buscaron? Ok, pues este es el radio. Entonces, cuando el uranio se desintegra con una emisión de 2 partículas alfa, genera el radio 230. Vamos a seguir con otros ejemplos, porque quiero que les quede muy clara la notación, porque además esto viene en la tarea. Dice, el uranio de 238 absorbe una partícula beta. Aquí podría decir absorbe o podría decir capta una partícula beta. Ojo, ¿cómo voy a escribir la reacción? Pues ahora tengo el uranio que está captando, está absorbiendo una partícula beta, pero la partícula beta es -1 y 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me quedaría en realidad el elemento 91, porque es 92 más -1, que me da 91, y con la masa atómica que no cambio, que es 238, porque 238 más 0 es 238. Y otra vez, busquen el elemento 91 en su tabla periódica, van a encontrar por ahí el praseodimio, y entonces este es el resultado de este ejercicio 3, uranio 238 más una partícula beta. Otro ejemplo,
Dice, Rutherford en 1919 estudió la primera reacción nuclear, diferente a la desintegración radioactiva, que consiste en el bombardeo de núcleos de nitrógeno 14 con partículas alfa procedentes de la desintegración de radio 226 para obtener oxígeno 17. Escribe esta reacción nuclear. Entonces, parte es rollo, o sea, aquí lo importante es identificar bien los datos del ejercicio. Me están diciendo que núcleos de nitrógeno 14 se bombardean, es decir, nitrógeno 14 más alfa, para dar oxígeno 17. Y eso es lo que voy a escribir. Nitrógeno 14 más alfa, que alfa lleva 4,2, y que te da el oxígeno 17. Y si se fijan en su tabla periódica, ¿de dónde saqué el 7 del nitrógeno y el 8 del oxígeno? En su tabla periódica búsquenlo y son los números atómicos que tienen estos elementos. Acuérdense que los números atómicos caracterizan a un elemento. Si yo cambio de número atómico, entonces estoy cambiando de elemento, ¿sabes? Entonces eso es muy importante. O si cambio de símbolo, también estoy cambiando de elemento. Tanto el símbolo como el número atómico son cosas que caracterizan a los elementos. Pero no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Porque 14 más 4 no son 17 y 7 más 2 no son 8. ¿Qué le falta? Le faltaría 1 y 1 y esto corresponde a un protón. Y ahora sí, 14 más 4 son 17 más 1 y 7 más 2 son 8 más 1. ¿Sí? Entonces, ojo con escribir bien estas reacciones porque, insisto, esto viene en la tarea. Si tienen alguna duda o si esto no queda claro, me dicen y puedo hacer algunos otros ejercicios, puedo resolverlos, puedo grabárselos o podemos resolverlos en las sesiones de asesorías. Continuamos, aquí hay otro ejemplo. El ejemplo dice, otro ejemplo de reacción nuclear utilizada por Irene Curie, hija de Marie y Pierre Curie, y su esposo Jean-Frédéric Joël Curie, les permitió descubrir la radiactividad artificial. Esto realmente solo es información adicional. Dice, el fósforo 30 es radiactivo. Fue el primer isótopo radiactivo sintetizado en un laboratorio y permitió al matrimonio recibir el premio Nobel en 1935. En esta reacción se bombardea aluminio 27 con partículas alfa para producir fósforo 30. Y la idea pues es escribir la reacción. Antes de escribir la reacción, seguro ustedes saben pues que Marie Curie tuvo muchísima injerencia en esto de la reactividad, en el descubrimiento de polonio y de otros núcleos radiactivos, pero su hija continuó con todo esto y de hecho es curioso, porque su hija también fue merecedora del premio Nobel al igual que ella. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Vamos para allá. Aluminio 27 más partículas alfa que nos dan fósforo 30. Pero otra vez, ¿qué pasa, por ejemplo, con los números atómicos? Tenemos 13, 14 y 15. Del otro lado tendríamos 15, que es el fósforo. ¿Y qué pasa arriba? Tendríamos 27 y 4. Entonces, este no me da 30. Entonces, ¿qué es lo que falta? Faltaría poner un neutrón que tiene una... Lo que vamos a hacer aquí es ponerle X si quieren y pónganle 0 abajo porque ya vimos que no faltaba nada y lo que le falte arriba, si le falta un 1, pues correspondería a un neutrón. Si queda como en el otro ejemplo, que era 1 y 1, es un protón. Si queda 0 y menos 1, es un electrón o una partícula beta. Así es como vamos a poder balancear este tipo de reacciones nucleares. Un ejemplo más, dice, la fisión nuclear fue descubierta en 1939 por Otto Hahn y Franz Steinmann, al bombardear un núcleo de uranio 235 con un neutrón. Se produce uranio 236, un núcleo muy inestable que se fisiona en dos núcleos más ligeros según la reacción y nos dan esta reacción. Y fíjense, aquí tenemos como primero el uranio 235 más el neutrón, que nos da uranio 236. Pero este no se queda ahí. Este se desintegra para dar el bario 141 más el criptón 92 más otra cosa más energía. Y aquí nos dice que la idea es que completemos la reacción. Es decir, que encontremos qué es ese signo de interrogación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Tenemos que hacer que 141 más 92 más X nos dé 236. Y abajo tenemos que hacer que 56 más 36 más X nos dé 92. De esta forma, lo que vamos a obtener
es que abajo serían 0, porque 56 más 36 ya son 92, y arriba serían 141 más 92, serían 133, entonces nos faltan 3. Pero ojo, si ustedes van a esta hojita que les pedí que escribieran, que espero tengan allá a la mano, van a descubrir que en nuestro lenguaje no pusimos nada que tuviera un 3 y un 0. Entonces, ¿cómo le hacemos? No tenemos un 3 y un 0, pero ¿qué sí tenemos? Sí tenemos un 1 y un 0. Búsquenlo en su hoja. ¿A qué corresponde? Corresponde a un neutrón. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues ponemos el 3 aparte como un coeficiente estequiométrico multiplicado por el 1 y el 0 como está aquí y correspondería a un neutrón. Que diga energía, pues ya quedamos que la energía no aporta en estos coeficientes ni en estos números de masa ni en números atómicos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, podemos balancear una reacción así o podemos hacerlo como en todos los ejercicios anteriores. Entonces, por favor, revisen muy bien todos los ejemplos, vuélvanlos a hacer. Traten de hacerlos ustedes por su cuenta y de obtener lo mismo que yo obtengo en estas presentaciones. Y si no les da o no es claro, pues me dicen y lo revisamos. Y bueno, otra cosa, consideraciones muy importantes o que me pareció importante destacar. La primera es el uranio 235, que permitió descubrir la fisión nuclear, no es precisamente el isótopo más abundante. Esto ya lo vimos en el video, pero me parece, creo que por ahí ya les había dicho que el éxito de la televisión es la repetición, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a repetir algunas de estas cosas solo para resaltar lo más importante, que no se pierdan en todo este mundo de información. Enriquecer una muestra de un elemento en un isótopo concreto no es una tecnología que esté al alcance de todos los países. No en todos los países se puede tener reactores nucleares o energía nuclear que esté disponible. La segunda es, los dos fragmentos producto de la fisión no siempre son los mismos. En la reacción anterior, los fragmentos son el bario 141 y el criptón 92, pero estos fragmentos son el caso más probable de ruptura. Existen atlas donde ustedes pueden consultar cuál es la ruptura más probable o, dependiendo de ciertas condiciones, qué isótopos o qué productos se podrían obtener de una reacción. Entonces, para que por ahí, si quieren más información, la puedan revisar. Luego, la mayor parte de los núcleos obtenidos de la fisión son radioactivos y dan lugar a sus propias series radioactivas. Dijimos por ahí la clase pasada que no todos los isótopos son radioactivos, pero aquí lo que estoy diciendo es que cuando ya tienes un elemento o un isótopo que es radioactivo y lo vas a romper, este sí va a dar como resultado productos que van a ser radioactivos. La tercera es que la energía liberada es del orden de 200 megaelectronvolts por reacción. Es decir, por un átomo de uranio fisionado tendríamos esta energía. Si suponemos que tenemos 235 gramos de uranio, tendríamos un número de Avogadro de átomos de uranio fisionables. A 200 megaelectronvolts de cada átomo nos daría un total de 12 por 10 a la 25 megaelectronvolt de energía, que sería igual a 192 por 10 a la 11 joules. Y bueno, me dirán, ¿y esto qué representa, no? Porque pues suena así como que es que no sé qué tanto es tantito. Es decir, pues yo no sé si 192 por 10 a la 11 joules es un montón o es poquito. Y aquí está una comparativa. 1 kilogramo de uranio 232 produciría por fisión una energía cuya cantidad es 1.800.000 veces superior a la obtenida por quemar 1 kilogramo de gasolina. Entonces, aquí esta sí ya nos da una idea muchísimo más acercada a la realidad. Por eso es que mucha gente pues es partidaria de la energía nuclear como fuente de energía, ¿no? Para sustituirla a los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles, pues una vez que se transforman es muy difícil regresarlos a obtener otra vez materiales de origen orgánico que nos pueda dar esa energía. Pero en las reacciones nucleares, con muy poquito material obtenemos bastante energía. ¿Problemas? Pues bastantes, ¿no? O bueno, no bastantes, pero que no sea una tecnología que se salga de control o que se vea afectada, como en el caso de Japón hace algunos años, por las cuestiones ambientales. Ese sería un problema. Si ustedes quieren tener más información, aquí está la liga de donde se obtuvo también toda la información que está puesta en esta diapositiva. Y además les voy a estar recomendando, pero insisto, esto es si en algún momento tienen tiempo, si en algún momento les interesa, nosotros estamos acotados por un programa
y este programa pues ya tenemos ciertos temas que tratar. No puedo nada más estar hablando de la radiación todo el trimestre porque si no jamás acabaríamos. Sin embargo, existe bibliografía que sí les puedo ir recomendando si ustedes de repente quieren conocer más del tema. Hay una colección que tiene el Fondo de Cultura Económica, no sé si ya conocen esta colección, se llama La Ciencia para Todos, y la idea de esta colección es que son libros de temas científicos, pero que están escritos para que todo el mundo las entienda. Y además, en internet son gratis. Entonces, ustedes se pueden meter ahí al Fondo de Cultura Económica y pueden encontrar la colección. Revísenla, tienen libros buenísimos, la verdad. O sea, yo no trabajo para el Fondo de Cultura Económica, ni mucho menos, pero sí he consultado muchísimos de sus libros y me gustan. O sea, hay el perejil de las matemáticas, el perejil de todas las salsas, está La química y la cocina, que es un libro, hijo, fenomenal, a mí me encanta. Bueno, y aquí les puse uno, ¿no? Que habla de las radiaciones, el manejo de las radiaciones nucleares, y bueno, ahí pueden encontrar algunas otras cosas. Entonces, bueno, pues por esta clase sería todo. Espero si tienen alguna duda, como que no sean como Manolito, ¿no? Que desde marzo hasta la fecha, bueno, llevamos muy pocas clases, pero si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, lo que sea, ya saben, estoy completamente abierta a la crítica constructiva y pues bienvenidos. Y si lo tienen, pues háganlo por la plataforma, mi correo. Ya saben que cualquier cosa, aquí estamos. Pues que tengan muy buen día. Hasta aquí termina esta clase. Nos vemos la próxima clase. Bye.